El texto o los textos que escojo para esta ocasión están en el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 35 al 39. Leo ahí en la palabra del Señor que dice así: Levantándose, se refiere a Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Cristo se levanta temprano, ora. Y cuando Pedro, que es el hombre de hablar rápido, se da cuenta que la gente vino y está buscando al Señor, probablemente en la puerta de la casa, todo aquello lleno de gente, dice: bueno, ya está la gente aquí, vamos a despertar, maestro. El maestro estaba despierto desde hacía mucho tiempo. Y había salido de aquel lugar silenciosamente y se fue a un sitio donde había tranquilidad para orar, y allí estuvo orando. Y cuando Pedro le dice: mira que todos te buscan, él dice: no me interesa la popularidad, Pedro. Vamos a las ciudades vecinas para predicar el Evangelio, porque para esto he venido. Cuando consideramos algo en relación con la vida cristiana, bien del individuo o bien de la Iglesia, no debemos hacerlo nunca perdiendo de vista a Cristo. Cristo es el ejemplo de vida cristiana. La Biblia me dice que tenemos que caminar con los ojos puestos en Jesús. Y no hay nada que la Iglesia deba hacer con éxito que no sea una referencia a lo que Cristo hizo en ese sentido. Por tanto, cuando consideramos el tema de la oración, siempre importante, siempre vital, nos damos cuenta que hay exhortaciones continuadas para practicar la oración, tanto individual como colectivamente, tanto el creyente como persona, como la Iglesia según el conjunto de creyentes. Hay aquella exhortación de Pablo en la carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17, en donde leo: orad sin cesar. En Efesios capítulo 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Los apóstoles fueron hombres de oración. La iglesia primitiva es una iglesia que oraba. Por tanto, debemos aproximarnos a este tema no tanto como el cumplimiento de un mandato, sino como un privilegio necesario para llevar a cabo eficazmente la misión. Cristo un día contó una parábola, y el objetivo de esa parábola era enseñar a los discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas capítulo 19, versículo 1. Considerando el tema, es bueno recordar tres cosas que pueden ayudarnos para una comprensión general de la oración, del poder de la oración y de la necesidad de la oración. En primer lugar, el ejemplo. Y no puede ser otro más que el ejemplo de Jesús. En segundo lugar, el compromiso que ese ejemplo trae en el creyente y en la iglesia. Y finalmente, nuestra responsabilidad sobre atender o no a la enseñanza del ejemplo de Cristo y a la dimensión que el Nuevo Testamento establece en el área de la oración. Primeramente, el ejemplo. Cristo fue un hombre de oración. Basta una lectura corrida de los evangelios para verificarlo. Jesús oraba en todo momento. Y hay una pregunta importante, pero bueno, ¿necesitaba orar el Señor? En Jesucristo hay dos naturalezas en una sola persona. Es la gran verdad de la cristología. Cristo es la persona del Verbo eterno, del Hijo de Dios, que tomó una naturaleza humana por concepción virginal, obra del Espíritu Santo en el seno de María. Desde ese momento de la concepción, en Cristo hay dos naturalezas. La naturaleza divina
que le corresponde eternamente porque es Dios, y la naturaleza humana que adquiere, que incorpora, que hace subsistir en su persona divina por obra del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, por tanto, en su condición divina, recibe incluso la oración, pero en su naturaleza humana, como hombre, necesita orar en diálogo permanente con el Padre suyo que le envía para realizar la misión. Como hombre, Cristo necesita orar, y como hombre, Cristo es ejemplo de oración. Ahora, me llama la atención el modo de orar de Jesús. Cristo dedicó mucho tiempo a la oración, pero Cristo oraba con verdadera insistencia. Voy al texto bíblico, Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. No era un tiempo breve de oración, era una oración larga que comprendía toda la noche, de modo que en un día muy ocupado, con mucha actividad, en un día plenamente atareado, daba paso a una noche de oración. Cristo oraba. Leímos el pasaje inicial en donde se aprecia que Cristo se levantaba muy temprano, aun cuando no había amanecido, antes de arrancar el día, y se iba a un lugar desierto para orar. Cristo preparaba la jornada en oración. No se nos dice que lo hizo así todos los días, pero es lógico que lo hiciera así, por cuanto Marcos destaca en el relato de su evangelio que lo hizo al principio de su ministerio. Cristo oraba. Cristo interrumpía a veces el trabajo para orar. Por ejemplo, Lucas capítulo 5, versículo 16, en medio de toda la actividad de sanar enfermos, de enseñar la Escritura, de visitar la sinagoga todos los sábados, de enseñar en las casas, nos dice Lucas que él se apartaba a los lugares desiertos y allí oraba. Cuando la Biblia habla de un lugar desierto, no está refiriéndose a una extensión de arena, está refiriéndose a un sitio donde no hay población, donde se puede estar tranquilo. Y Cristo se retiraba allí para orar. Cristo además oraba de un modo distinto a la forma en que lo hacían los fariseos. El fariseo, dice la Escritura, que levantaba las manos al cielo. Muchas veces el fariseo, en su costumbre de orar 3 veces al día, por la mañana temprano iba a la sinagoga, porque no había gente en la calle y él iba a la sinagoga. Pero al mediodía, la segunda oración del día, normalmente el fariseo no llegaba a tiempo a la sinagoga, pero sí llegaba a la plaza principal de la ciudad. Y allí levantaba las manos al cielo y pronunciaba su larga oración para ser aplaudido, escuchado, oído, respetado por las gentes. Pero Cristo no buscaba impactar a la gente, buscaba un diálogo con su Padre Celestial. Cristo daba gracias a Dios. Una de las formas de oración que me impactan mucho de Jesús es aquella en donde Cristo, antes de hacer un milagro, por ejemplo el de la resurrección de Lázaro, levantó los ojos al cielo y dijo: gracias, Padre, porque sé que me has oído. En otros momentos, en medio del ministerio, paraba un momento y decía: Padre, gracias, porque has revelado estas cosas a los inocentes, a los ignorantes, a los sencillos, a los simples, y las has escondido de los sabios. Yo tengo que ir encontrando ya aplicaciones personales en todos estos textos que la Biblia presenta sobre la oración de Jesús. En medio de gran actividad, el creyente tiene que buscar tiempo para la oración. Satanás va a procurar desviar nuestra atención de la oración, pero nosotros tenemos que ver al Maestro levantándose temprano antes de empezar la jornada para orar. ¿Lo estamos haciendo? El problema de las oraciones rituales que eran propias de los fariseos afectan muchas veces a la Iglesia de Cristo. Yo recuerdo cuando era un niño pequeño, un joven, un adolescente en la iglesia, había un hermano que repetía literalmente la misma oración cada vez que oraba. ¿Sabéis lo que hacíamos los jóvenes? Íbamos por delante repitiendo la oración antes que él la pronunciase, y siempre era lo mismo.
La oración ritual es una oración que molesta a Dios y Cristo dice, no uséis vana palabrería con los que no son creyentes. Muchas veces nosotros usamos una oración reiterativa que dice siempre la misma cosa y casi es un rezo mucho más que una oración. Los creyentes somos llamados a oración de gratitud, que dedique tiempo para decirle a Dios gracias por lo que tú estás haciendo. Estamos ocupando nuestro ministerio de oración de esta manera. Nosotros necesitamos orar mucho tiempo en privado, más que en público. No es que la oración colectiva, pública de la Iglesia no sea necesaria, es necesaria. No es que la Biblia no enseñe, no ilustre que hay oraciones colectivas de iglesia y que traen efecto y surten efecto delantero. No estoy diciendo que la iglesia no se reúna conjuntamente para orar, pero Cristo en el Sermón de la Montaña insiste una y otra vez, entra en tu cámara y cierra la puerta y sin que nadie oiga, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Necesitamos restaurar la vida de oración. Cristo oraba además en los momentos decisivos. Por ejemplo, al principio de su ministerio, cuando el pueblo acudía a Juan para ser bautizado, y él fue también para ser bautizado por Juan en el Jordán, dice Lucas en el capítulo 3 y versículo 21, que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Cristo oraba al principio de su ministerio, en los momentos cruciales en que tenía que iniciar algo. Cristo oraba. Y Cristo oraba también cuando tenía que tomar una decisión importante. Leo otro texto de la Escritura. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Por tanto, él va a escoger a los discípulos. Probablemente yo hubiera hecho algo diferente. Cuando yo tengo que escoger a alguien para algún ministerio en la iglesia, me fijo en sus características personales. Es así, es capaz de esto, tiene un testimonio X, todo lo demás. Cristo dedicó la noche entera no tanto a pensar en los 12, sino a hablar de los 12 al Padre Celestial. Cuando Cristo tiene delante de sí el final de su ministerio, dedica tiempo a la oración. Lucas capítulo 9, versículos 28 al 29. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Cristo está anunciando a los discípulos que él iba a ser llevado, o que iba a ir a Jerusalén, iba a ser entregado en manos de los hombres, lo iban a tomar y lo iban a crucificar. Y frente a esta situación, Cristo sube al monte, va a darles un anticipo del reino de los cielos visiblemente, pero sube al monte y dedica tiempo a orar. Y en esa oración con su Padre se produce la transfiguración. Cristo entra en la última etapa, en las últimas horas de su vida aquí en la tierra, y entra en Getsemaní. Y nos dice el texto de Lucas 22:42, que estando en agonía, oraba más intensamente. Y luego la hora de la prueba. Y luego el silencio de la cruz y la oscuridad del Gólgota que tapa a los ojos de la gente lo que ocurría con el crucificado. Y dice el texto que después de esa hora de tinieblas, de esas tres tinieblas, Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo va a morir. Y en el momento de su muerte, la oración fluye de la boca del Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La Iglesia necesita seguir a Cristo en este sentido. Esta oración continuada corresponde a la vida de aquel que está pisando por las huellas que Cristo dejó marcadas. Me voy a la iglesia primitiva y encuentro el problema de la persecución en el entorno de los creyentes. Hechos capítulo 4,
versículos 23 y siguiente. Y veo que la iglesia se reúne ¿para qué? Para orar. Y claro, yo haría una oración muy sencilla: Señor, líbranos de la prueba. Pero la iglesia hace una oración diferente. Aquellos que están orando dicen: soberano Señor, reconociendo primeramente la soberanía de Cristo, el Señor de la iglesia. Y después de orar durante un tiempo dice: concede a tus siervos que prediquen con denuedo tu palabra, y tú te vas a ocupar del resto. Señor, no importa si hay dificultades, si hay inquietudes, si hay persecución, si hay problemas, tú puedes resolverlos, pero nosotros queremos cumplir lo que tú has determinado y establecido. Los líderes de la iglesia tendríamos que orar mucho más en momentos decisivos de la obra. Es experiencia general. Los recuerdos históricos del ministerio para mí son también esos. Siempre hay, en las reuniones de liderazgo de la congregación, siempre hay muchos asuntos que tratar y muy poco tiempo para hacerlos. De manera que permitidme recordaros cómo es habitualmente una reunión de liderazgo de iglesia. Bueno, reunámonos a las 8 de la tarde, estoy poniendo un ejemplo. Y ahí vienen los líderes de la congregación y oye, tenemos una carpeta así de grande de cosas que tocar y decimos: bueno, por favor, que alguien ponga la reunión en oración. Y la persona dice: Señor, gracias porque nos has traído aquí, gracias porque eres bueno con nosotros, ayúdanos a entender cuál es tu voluntad, en el nombre de Jesús, amén. Y ahora venga a hablar y hablar y hablar del problema número 1, del problema número 2. Y cuando ya la hora está tan avanzada que hay que cortar la reunión porque alguien dice: oye, que mañana yo tengo que levantarme temprano, vámonos a casa. Entonces alguien, el que preside la reunión, dice: bueno, que alguien nos despide en oración. Se ha utilizado un larguísimo tiempo hablando de los problemas, pero no se ha usado tiempo ninguno para hablar a Dios de ese problema. Necesitamos recuperar la oración. Cristo además oraba en intercesión. La oración de Juan capítulo 17 es una evidencia de la intercesión de Jesucristo. Él está orando al Padre Celestial. La oración no es solo de intercesión, es una rendición de cuentas. Capítulo 17 de Juan, versículo 4, Jesús dice al Padre: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Por tanto, ahora hay un resultado de esta obra. La cruz va a abrir una puerta, va a haber un pueblo grande, salvo por gracia mediante la fe. Y yo vengo a orar, ¿por quién? Por mis hermanos. Capítulo 17 de Juan, versículo 9. Yo ruego por ellos. Versículo 11 del capítulo 17 también de Juan. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Versículo 15, guárdalos del mal. Versículo 17, santifícalos en tu verdad. Notad que está dedicando un tiempo largo a la intercesión. Yo no sé si esto es normal en vuestra congregación, pero es muy raro en muchas iglesias. La iglesia está pidiendo, pero no está intercediendo por los hermanos. No se llevan a la presencia del Señor el nombre de aquellos que tienen problemas o dificultades espirituales. No se presentan delante del Señor aquellos que antes venían y ahora están alejados. No se presentan delante del Señor las necesidades personales de muchos de los miembros de la congregación. Y mucho menos orar por la fe de los hermanos. Ahí tienes el ejemplo de Cristo cuando dice a Pedro: Pedro, yo he orado para que tu fe no falte. Lucas capítulo 22, versículo 32. Viene una aplicación personal de todo esto. Necesitamos retornar a la oración de intercesión. Uno de los ministerios muy descuidados es precisamente esto. Y no hay iglesia victoriosa que no tenga un énfasis notorio en la oración de intercesión. Intercediendo por los hermanos de la iglesia, intercediendo por las familias. Maridos, ¿estáis orando por vuestra esposa y por vuestros hijos? Hay un ejemplo histórico muy interesante de Agustín de Hipona.
Agustín tenía una madre, su madre se llamaba Mónica, y Agustín era, yo no sé si esta palabra en Argentina es buena, hablar de pirata. Hablar de un pirata en el entorno español es hablar de una persona dislocada, que es muy mal ejemplo, que lleva una vida muy poco ética, y así era Agustín. Y Mónica iba a la reunión y oraba por Agustín, y lloraba por Agustín, y vertía lágrimas en silencio sentada en la iglesia. Y un día el obispo de la iglesia le dijo: Mónica, ¿por qué lloras tanto? Y ella le dijo: Señor, lloro por mi hijo. Es un perdido y está alejado. Y aquel hombre le dijo a Mónica: no llores tanto, porque un hijo de tantas lágrimas no puede perderse. Dios alcanzó a Agustín. ¿Estás orando por tus hijos? A lo mejor tienes algún hijo rebelde en tu casa. Muchas veces, permíteme este paréntesis, muchas veces los hijos son rebeldes por la conducta legalista de los padres. Y muchas veces los hijos están alejándose del Señor porque los padres los hemos agobiado en cuestiones religiosas, no en cuestiones espirituales. ¿Oras por ellos? ¿Tienes palabras duras y recias para tu hijo cuando no hace lo que tú quieres o lo que tú consideras que debe hacer? Esa amabilidad y condescendencia con él. Y estás llevando sobre tus rodillas en silencio, cargando en tu corazón las necesidades de tu hijo. Cristo oraba por la evangelización. Mira la oración de Jesús. Juan capítulo 17, versículo 20. Ruego no solo por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La Iglesia entendió que este era el modo necesario para sustentar en poder la evangelización. La evangelización no consiste solo en hablar acerca de Cristo. Es más, la evangelización en el tiempo actual en España alcanza a muy pocos con un discurso teológico acerca de Jesús. Yo diría que no alcanza a nadie. La gente hoy no quiere saber de Cristo, y no porque sea un país muy religioso, muy católico, lo que tú quieras, no por esto. Es porque la gente no tiene interés en nada que tenga que ver con vida diferente a la normal, a la económica, a la material, y no tienen interés en Cristo. Ahora, ¿cómo puedo yo alcanzar para Cristo a otros? Mediante el testimonio personal de una vida cambiada y transformada por el poder de Dios. Vuelvo a hacer referencia al alcance que tiene en la vida de las personas el ejemplo de la conversión de alguien. Y recuerdo haber leído también que un día Agustín de Hipona estaba enseñando acerca de Cristo. Y en uno de los momentos de su enseñanza dijo: quiero deciros que tenemos que creer en todos los milagros de Jesús, en los grandes y en los pequeños. Y claro, como siempre, un alumno que estaba allí escuchándole le dice: ¿cuáles son los milagros pequeños? Y Agustín le dijo: pues mira, la multiplicación de los panes y de los peces, la calma del temporal, la sanidad de los leprosos, la resurrección de Lázaro. Y aquel hombre le dijo: bueno, ¿y cuáles son los grandes? Y Agustín le dijo: mírame, aquí tienes el milagro más grande que hizo Jesús: transformar a un perdido en alguien que le sirve. Hermanos míos, no vale hoy la predicación teórica sin vidas que la responden. Y la Iglesia necesita estar orando por la salud espiritual de los creyentes y pidiendo a Dios que cada uno de ellos sea semejante a Jesús. Dejo ese punto. Voy al segundo. ¿Cuál es el compromiso? Jesús ajustaba la oración a la voluntad de Dios. La comunión con el Padre no fue interrumpida en ningún momento.
La oración de Cristo cumplía las exigencias bíblicas de la dependencia, y la máxima expresión de esa oración de dependencia está en las palabras del Señor: no se haga mi voluntad sino la tuya. El propósito de Cristo, el objetivo de Cristo, la comprensión de Cristo en cuanto a su ministerio era dicha de esta manera: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Las oraciones de Jesús eran respondidas siempre porque buscaba la gloria de Dios. Escucha Juan capítulo 8, versículo 50. Yo no busco mi obra. Y por esa razón, Cristo decía, Juan 11:42, yo sé que siempre me oyes. La necesidad más urgente de la oración de la Iglesia es ajustar la oración a lo que la palabra de Dios exige. Orar en dependencia y orar en fe. Orar buscando sobre todo la gloria de Dios y no la satisfacción de las necesidades, aunque sean lícitas y propias de la Iglesia. Hermanos queridos, tenemos que comenzar a orar de una forma diferente. A veces tenemos un proyecto en la Iglesia, no importa cuál sea, de evangelización, de reforma, de local, lo que sea, da lo mismo. Y nosotros llevamos al Señor nuestro programa en oración y decimos: Señor, mira, esto es lo que queremos hacer, bendice esta obra. Y esperamos que Dios bendiga. ¿Le hemos preguntado si esa es la obra que Él quiere que hagamos? Voy a poner un ejemplo sencillo que pueda ilustrar esto para que sepáis qué cosa quiero decir. Vamos a hacer una campaña de evangelización. ¿Es bueno? Buenísimo. Muy bien. O si prefieres, en vez de una campaña de evangelización, una conferencia. Somos muy dados los creyentes evangélicos a conferencias. La conferencia anual. Vamos allá. ¿Es malo? No, es muy bueno. Ser edificados en la palabra es muy bueno. Entonces, busquemos un grupo que coordine la conferencia. Y ese grupo se reúne. Y lo primero que piensa es: ¿qué predicador? Bueno, este no, porque hay algunos que dicen que no anda muy bien. Este otro no, porque es muy difícil de entender. Y después de haber examinado no sé cuántos predicadores, por fin queda uno. Al fin ya tenemos predicador. Segundo, tenemos que tener alabanza. ¿Cómo se va a hacer hoy algo sin alabanza? ¿Cuál es el conjunto? Cuidado que estos usan instrumentos que no son muy lícitos para la Iglesia. Y estos cantan algo que no procede de nuestros medios. ¿Oísteis alguna vez esa palabra? Y por fin, después de mucha búsqueda, ya tenemos el grupo de alabanza. O el coro. Muy bien, ya tenemos el coro. La fecha. No, este día no, porque todavía hace frío, mejor un poco más adelante, que hace más calor. Aquí no, porque vienen las vacaciones, y por fin entre todos los 365 días del año ya tenemos 4 o 5 que valen. Bueno, son esos días. Y una vez que tenemos elaborado todo el programa con todos los detalles, entonces tomamos el programa y le decimos: Señor, aquí está el programa. Bendícelo. La Iglesia poderosa ora antes de hacer el programa. Y la oración que tenemos que recuperar es muy sencilla. Señor, ¿qué quieres que haga? Y quiero hacerlo conforme a tu voluntad. Hermanos queridos, la oración no es el sistema para que Dios haga la voluntad del creyente, sino el método divino para que el creyente ajuste su vida, su trabajo, su ministerio a la voluntad de Dios. Así enseñó a orar el Señor. Por eso Cristo decía: yo sé que siempre me oye. Esta es la gran necesidad. ¿Tenemos necesidad de orar? Por supuesto. ¿La oración es instrumento victorioso? Naturalmente que sí. ¿Tenemos que incrementar la oración? Tenemos que incrementarla. Tenemos que comenzar a enseñar a orar. La Iglesia tiene que entender que en los tiempos actuales hay que habilitar
canales para que el mayor número posible de creyentes esté orando. No siempre es posible en el tiempo de hoy que la gente vaya un día de semana a una determinada hora al templo para levantar oración colectiva, pero puede hacerlo en las casas. Formemos grupos de oración, supervisemos esos grupos de oración y veremos que hay mucha gente que puede orar un tiempo cada semana y Dios bendecirá la oración. No hay avance de iglesia sin Biblia y sin oración. Por tanto, Dios está llamando a su pueblo hoy a retornar a la verdadera oración. Yo quiero preguntarte, ¿estás contento con la situación de hoy? ¿Crees que necesitas un cambio en tu vida personal? ¿En la de tu familia? ¿Y en la de tu iglesia? Nuestra responsabilidad es volver a la oración y tenemos una promesa de parte del Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos creyentes que clamen. En cierta ocasión, en la guerra mundial última, cuando en Europa se destruyeron muchas ciudades, cuando los edificios de muchas iglesias fueron derribados por las bombas y había mucha mortandad, una iglesia que sufrió ese impacto de la guerra buscó un lugar para orar y lo encontraron en un claro del bosque. Y allí venían y se reunían en el claro del bosque entre los árboles y oraban, y Dios bendijo, y la iglesia fue reconstruida, y creció en una gran dimensión, y pasando el tiempo, el pastor de la iglesia dijo a los líderes de la congregación: hermanos, estoy notando que la iglesia está perdiendo vigor espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué sugerís que debemos hacer? Y un anciano de la iglesia, anciano de edad, dijo: hace mucho tiempo que hemos olvidado el claro del bosque. Es decir, no teníamos nada más que el claro del bosque, pero podíamos orar a Dios de esa manera. Hermano, recupera espiritualmente hablando el claro del bosque y lleva a tu iglesia a la práctica bíblica de la oración. Y ora de forma que sea respondida, porque oras como Cristo hubiera orado en esa circunstancia. Y cuando tú alcanzas esa dimensión, verás que Dios responde la oración y nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Que Él añada su bendición.